A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, damos gracias a Dios y ahora sí nos vamos a preparar para meditar en la palabra del Señor. Así es que le voy a pedir mucha atención. En primer lugar, quiero decirles que estamos en un tiempo tan terrible, estamos en un tiempo tan difícil, estamos en un tiempo en el cual poco a poco y cada día que pasa es más de ver cómo la gente está llegando a la conclusión de que Dios no está mirando lo que está sucediendo en esta tierra. En otras palabras, comenzando en el mundo. Cuando me refiero al mundo, me refiero a ese ambiente donde no se hace la voluntad de Dios, sino que se mueve la humanidad por las reglas, por las normas que rigen a este mundo. Y son normas y son reglas que se mueven por el poder, se mueven por los sentidos de la humanidad, se mueven por las emociones de la humanidad. Y de pronto, toda esa vasta mayoría de gente, en primer lugar, ni siquiera están tomando en cuenta que un día esta humanidad que estamos en esta tierra, el día de hoy, vaya a ser aniquilada. Y cada día que pasa, como le digo, se está creyendo menos en eso. Me llama la atención y se me hace curioso que la gran mayoría de la humanidad asegura creer en Dios, aparenta creer en Dios. Inclusive, la gran mayoría acuden a lugares donde supuestamente sirven y adoran a Dios. Sin embargo, como que solamente están tomando de Dios las cosas que a ellos les convienen. ¿Quién no conoce la Biblia? Todo mundo conoce la Biblia en estos días. Aparentemente la gente respeta la Biblia. Y es que una gran mayoría de la humanidad tiene una religión y supuestamente cree en Dios. Y al creer en Dios, respeta la Biblia. Y supuestamente están de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y estamos viendo en estos días cosas las cuales usted y yo, hermano, hermana, que hemos creído en Cristo Jesús, debemos tener mucho cuidado y debemos de abrir los ojos espirituales. Debemos buscar de Dios la revelación. Yo creo que usted, como yo, creemos que un día Dios le va a hacer juicio a este mundo. Pero también si a nosotros, nuestros líderes cristianos, no nos enfatizan constantemente en que Dios va a hacer de juicio a este mundo,
muy fácilmente podemos envolvernos con el resto de la gente y vivir como si nada fuera a suceder. El asunto es que en estos días las grandes multitudes que están poblando este mundo, por un lado le digo, no se ponen a pensar si están viviendo en la voluntad de Dios. Y si internamente se dan cuenta, porque tenemos una conciencia que Dios creó en nosotros, y se dan cuenta que están haciendo mal, piensan que Dios pasa por alto cualquier cosa. Y por lo tanto, así vive la gente. Y por eso una vez más le digo, hermano, hermana, usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús, usted y yo que nos hemos convertido en hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, debemos estar conscientes de que cada día que pasa, el mundo se va olvidando más de Dios. Y la prueba de que el mundo se va olvidando más de Dios es por la falta de temor a Dios, por la falta de respeto a Dios. Una de las cosas que estamos mirando a cada día es la violencia, matándose unos a otros por nada. Otra cosa es el desenfreno sexual, algo que ofende tremendamente a Dios. Pero como le digo, aunque la gran mayoría de la gente de este mundo tenga conocimiento de Dios o tenga una religión, muchas veces no vemos eso reflejado en sus actos o no vemos ese temor manifestado por lo que dicen las Sagradas Escrituras. En otras palabras, estamos creyendo en Dios porque nos conviene. Estamos creyendo en Dios porque, de cierta manera, sin creer en Dios, nos sentimos que vamos a llegar a un lugar donde jamás nos gustaría llegar. En otras palabras, internamente el ser humano sabe que existe Dios, sabe qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Pero siempre cuando se trata de hacer las cosas que no agradan a Dios, se hace el sordito, se hace el que no tiene tiempo para leer la Biblia, o simplemente piensa que no está tan mal lo que está haciendo. Pero una vez más, le digo, tengamos mucho cuidado, hermano, hermana, para que no nos sorprenda. Y le digo de una vez, más vale que tengamos mucho cuidado, porque podemos llevarnos la sorpresa de nuestra vida. Y yo quisiera en estos momentos comentarle de algo que vi hace ya mucho tiempo y me llamó la atención, porque como le digo, la gran mayoría de la humanidad como que no se puede hacer a la idea de que Dios, por causa de la desobediencia del hombre, vaya a terminar destruyendo a la humanidad. Como que eso de que Dios destruya a la humanidad le suena muy descabellado a la gran mayoría. No lo cree, se asusta
solo en pensar en eso. Se escandaliza solo en oír que se le diga eso. Y yo quisiera en estos momentos leerles algo que pronunció el Papa Juan Pablo II hace ya bastantes años. Le estoy hablando del año 1997. Cuando yo leí este escrito, es decir, esta noticia, porque fue una noticia de lo que él expresó en una ocasión cuando se celebraba algo muy especial en la Iglesia Católica. Y tengo aquí anotado porque me gusta guardar muchas cosas. Y estoy en estos momentos con una porción de ese escrito delante de mí, que dice: domingo 16 de febrero del año 1997. Y dice: homilía del Santo Padre Juan Pablo II durante la misa celebrada en la parroquia romana de San Andrés Avelino. Y el Papa de Roma, el líder romano, dice: quiero llamar la atención de ustedes en lo que Dios dijo en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 9, donde Dios dice: yo hago un pacto con ustedes hoy mismo. Una vez más, les recuerdo, esta enseñanza, esta predicación, vamos a decirle así, la dio el Papa de Roma en la liturgia sobre la palabra de Dios en el primer domingo de Cuaresma. Y el Papa de Roma tocó el asunto de la alianza o el pacto o el convenio que tuvo Dios con los hombres y con la creación después de el diluvio. Y esto es lo que Dios habló con Noé y su familia. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Estoy criticando al Papa de Roma? No, de ninguna manera. ¿Estoy buscando atacar a la Iglesia romana? Tampoco. Pero quiero terminar lo que dice aquí. En una de estas porciones de la plática que tuvo el Papa con la gente, en aquella parroquia romana de San Andrés Avelino, en un momento dado, dice el Papa: hemos vuelto a escuchar las solemnes palabras que pronunció Dios. Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron. Hago un pacto con vosotros, siguió diciendo el Papa. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y termina diciendo al final: a lo largo de las diversas épocas de la historia de los hombres, han seguido cometiendo pecados, tal vez incluso mayores que los descritos antes del diluvio. Sin embargo, las palabras de la alianza que Dios estableció con Noé
nos permiten comprender que ya ningún pecado podrá llevar a Dios a aniquilar el mundo que Él mismo creó. Y déjeme decirle, el Papa Juan Pablo II fue en su tiempo el líder máximo de la Iglesia romana, de la Iglesia Católica Romana. Y a mí me llamó mucho la atención la forma como el Papa estaba dirigiéndose a su audiencia, a sus seguidores. Y aunque estaba en una parroquia, todo eso estaba siendo conocido por todo el mundo católico. Y el Papa dice estas palabras al final. Y como le digo, no estoy atacando a la Iglesia Católica. No estoy, vamos a decir así, criticando lo que dice el Papa. Simplemente me llamó tremendamente la atención que dice: a lo largo de las diversas épocas de la historia de los hombres, han seguido cometiendo pecados, tal vez incluso mayores que los descritos antes del diluvio. Sin embargo, las palabras de la alianza que Dios estableció con Noé nos permiten comprender que ya ningún pecado podrá llevar a Dios a aniquilar el mundo que Él mismo creó. En otras palabras, se estaba hablando muy bonito acerca de la conexión con Dios, de el pacto con Dios, del convenio con Dios, de la relación con Dios. Y dice: ya ningún pecado podrá llevar a Dios a aniquilar el mundo que Él mismo creó. ¿Por qué? Porque Él había dicho que ya no lo iba a acabar, ya no lo iba a aniquilar, como aniquiló al mundo o a la humanidad del tiempo de Noé. En lo que Él mismo citó, dijo algo que está en la Biblia. Eso se lo leí hace un momento, donde dice: hemos vuelto a escuchar las solemnes palabras que pronunció Dios cuando dijo: yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Esto sí está en la Biblia, esto que acabo de leerle, y el Papa lo citó, donde Dios dijo: no volveré a destruir la tierra con un diluvio. Pero más abajo dice: a lo largo de las diversas épocas de la historia, los hombres han seguido cometiendo pecados, tal vez incluso mayores que los descritos antes del diluvio. Sin embargo, las palabras de la alianza que Dios estableció con Noé nos permiten comprender que ya ningún pecado podrá llevar a Dios a aniquilar el mundo que Él creó. Y eso le da una buena noticia aparente al mundo, porque les está diciendo: ya Dios no va a poder volver a destruir al mundo, porque Él mismo dijo que ya no lo volvería a destruir. Pero acabamos de leer una porción que se encuentra del verso 8 al 11 en el capítulo 9 de Génesis, donde ciertamente Dios se compromete que ya no va a volver a destruir a la humanidad, pero por medio de agua, por medio de un diluvio. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, la noticia que yo le traigo es que
Dios sí va a destruir a la humanidad incrédula y desobediente. Y para que usted de una vez se dé una idea más clara, eso está muy próximo a suceder. Y una vez más le digo, seguramente que una gran mayoría de personas que no temen a Dios, que no tienen revelación de la palabra de Dios, que no sirven a Dios con todo su corazón, está pensando, está creyendo que Dios no puede destruir a la humanidad. Pero la palabra de Dios sí lo establece. Y estoy en estos momentos terminando este libro al que le he titulado Dios muy pronto destruirá a toda la humanidad incrédula y desobediente. Ahora, para eso necesitamos pruebas, necesitamos bases, necesitamos fundamentos en la palabra de Dios. ¿Qué le parece si le invito a que venga conmigo y leamos en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 23, vamos a leer versículos 1 y 2 y luego nos vamos a pasar a los versículos 6 y 7. Pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Y una vez más le digo, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios ha dicho a través de los siglos y ha quedado registrado en su palabra, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que va a destruir a los incrédulos y a los desobedientes. Y que eso tiene un tiempo, tiene una fecha, tiene un día, pero va a suceder. Mire lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 23, y vamos a comenzar a leer los versículos 1 y 2, donde dice: estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. Acabamos de leer versículos 1 y 2 del segundo libro del profeta Samuel, capítulo 23. Y ahí el profeta David, el rey David, está hablando, está declarando, está asegurando. Esto fue cuando ya casi moría David, ya casi para despedirse. Y dice: el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. En otras palabras, el rey David está diciendo: Dios habla a través mío. Soy un instrumento en las manos de Dios. Dios les da mensajes a ustedes por mí. Y dice así en el versículo 6, ponga mucha atención. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 6. Ponga mucha atención. Le estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice, verso 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 6. Los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano
que los toca. Verso 7. ¿Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos? Serán completamente consumidos por el fuego. Como usted puede ver, aquí podemos descubrir dos cosas. Una de ellas, que cualquier persona que esté haciendo el mal, que cualquier persona que esté haciendo lo que no agrada a Dios, cuando Dios decida acabar con esta humanidad, fíjese bien, cualquier persona que no esté haciendo lo que agrada a Dios, cuando Dios decida acabar con toda la humanidad que no hace su voluntad, esa persona va a ser destruida. Mire de qué manera Dios está describiendo al hombre o a la mujer que no vive en su voluntad, al hombre o a la mujer que no cree en Dios y que no respeta a Dios y que vive como le da su gana. Dice así: los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Hermano, hermana, no es cierto, amigo, amiga, no es cierto que siempre que nosotros nos encontramos con una planta espinosa, tratamos, si es algo que tenemos para ornamento, para adorno de la casa, tratamos de ponerle en un lugar donde ni a nosotros mismos nos haga daño, porque en cualquier momento a los niños pequeñitos, a los adolescentes que corren de un lado para otro, o a nosotros mismos que de pronto no nos acordamos o no tenemos cuidado, nos lastiman. Ahora, que si son plantas que no nos sirven para nada en la casa y de pronto por alguna razón nos encontramos una planta espinosa dentro del área donde nos movemos constantemente, inmediatamente la recogemos y la tiramos lo más lejos posible. Mira lo que dice la palabra de Dios: los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Así es una persona que no agrada a Dios, que no hace la voluntad de Dios. Una persona que anda en pecado es como una planta espinosa. No es bien recibida, no es agradable que esté en la casa de Dios, que esté cerca de Dios. Por eso dice: los que no conocen a Dios, los que no están en buena relación con Dios, los que no están tomando en cuenta cuál es la voluntad de Dios, son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Y en el verso 7, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 7, dice: se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por el fuego. Aquí encontramos dos cosas. Una de ellas, que la persona que no tiene conocimiento de Dios, o que no toma en cuenta a Dios, o que no vive conforme a la voluntad de Dios, es alguien que su presencia no es agradable. Es alguien que puede ser un peligro para los habitantes de esa casa.
Y dice en el verso 7, se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Para esto yo tengo testimonio. Allá en La Huacana, Michoacán, donde está mi casita en la montaña, alrededor de la casa, si uno deja unos 3 o 4 meses sin hacer nada, ya tiene uno un monte grande. Y en ese monte grande hay un tipo de plantas espinosas que yo nunca las había visto. Que esas plantas tienen una espina pero en forma de gancho, cortito, pequeñito pero en gancho. Si usted se descuida un poquito y entra donde están esas plantas, en un momento cuando menos se acuerda, le ensartan la ropa o la mano, pero se clavan. Y usted no sabe ni para dónde moverse porque si no tiene cuidado le desgarran la piel. Es una espina horrible. Y como no se puede uno meter entre esa planta para buscar el tronco, lo que hace uno ahí es venir con un machete largo, bien afilado, y comenzar a cortar desde donde se pueda hasta llegarle al tronco. Qué sabio es Dios cuando en su palabra nos dice esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 6 y 7. Los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, que son para tirarse, que son para mantenerse alejados, que son para deshacerse. Y dice, los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan porque desgarran la mano que los toca. Verso 7. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos, serán completamente consumidos por el fuego. Mira lo que dice la palabra de Dios al final. Serán completamente, todo su plenitud, serán completamente consumidos por el fuego. Aquí Dios está hablando no precisamente de plantas espinosas, sino está hablando de seres humanos, los cuales el pecado los ha tomado y los ha hecho vivir lejos de Dios, los cuales no son agradables a Dios tenerlos cerca, y los cuales al final serán cortados y serán quemados. La palabra de Dios, cuando tengas tiempo, hermano, hermana, amigo, amiga, en la Biblia se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, del versículo 7 hacia el 13, habla de que Dios va a destruir a la humanidad incrédula y desobediente. Que este universo, no solamente la tierra, el universo entero arderá. Y la palabra de Dios dice, y arderá todo lo que esté sobre la tierra. Y aquí me llama la atención que dice en el verso 7, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 7, se deben usar herramientas de hierro para cortarlos, y serán completamente consumidos por el fuego. En otras palabras, Dios sabe lo que está sucediendo en el mundo, pero Dios ha enviado su palabra. Dios está constantemente hablando a través de muchos hombres y aún de mujeres en este mundo acerca de cuál es su voluntad. Pero si hay gente que no le importa qué es lo que Dios dice y está viviendo la vida como mejor le parece, déjeme decirle, va a llegar el día en que no van a poder tener ninguna oportunidad más.
Va a llegar el día cuando ni cuentas se van a dar y van a ser cortados de este mundo y van a ser lanzados al lago de fuego, que dice la Biblia que arde por toda la eternidad. Es decir, van a ser destruidos de esta tierra, cortados de esta tierra, y después de muertos van a seguir teniendo la experiencia del castigo por toda la eternidad. Por eso dice acá, serán completamente consumidos por el fuego. Yo quisiera en estos momentos compartirles otra versión de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, traducción en lenguaje actual, que dice así: Dios hizo un pacto conmigo, un pacto seguro y bien hecho que durará para siempre. Por eso mi familia siempre estará segura y Dios cumplirá todos mis deseos. Pero mire lo que dice el verso 6 y 7. La gente malvada es como espinos, que nadie se atreve a tocarlos. Más bien se arrojan al fuego como si fueran basura, hasta quemarlos por completo. Nadie jamás vuelve a recogerlos. ¡Qué tremendo! Aquí tenemos una enseñanza muy especial, una enseñanza para que podamos nosotros entender, para que podamos nosotros descubrir hoy que tenemos oportunidad, hoy que estamos aquí, hoy que no estamos sufriendo, hoy que no estamos siendo destruidos. Lamentablemente, para la gran mayoría de la humanidad, como que atender a Dios es una pérdida de tiempo, como que buscar las cosas de Dios, la voluntad de Dios, les roba tiempo, no les deja libertad para divertirse, y no se dan cuenta que por estarse divirtiendo van a sufrir eternamente. Déjeme decirle, yo en varias ocasiones he estado al borde de la muerte y nunca me ha preocupado la muerte. Y yo creo que a la gran mayoría de hombres y mujeres del mundo no les importa en un momento dado. Pero aquí no se trata solamente de morir, del instante en que uno pierde la vida, sino aquí se trata de algo terrible, que en el momento que se deje esta vida, de la manera que sea, ahí comienza apenas un sufrimiento eterno. Hermano, hermana, para comenzar, descubramos hoy que la palabra de Dios, la Biblia, enseña muy claramente que Dios va a destruir a la humanidad, no a toda la humanidad, por eso especifico. Dios va a destruir, y muy pronto, a toda la humanidad incrédula y desobediente. ¿Por qué menciono estas dos clases? La humanidad incrédula y la humanidad desobediente. Porque hay una gran cantidad de gente que está poblando esta tierra, que no cree en Dios, que no le interesa creer en Dios, y que aunque tenga una religión, sin embargo no se interesa en hacer la voluntad de Dios. Terminan
entre los que son incrédulos. Pero también hay otro grupo de gente que son los desobedientes, que son aquellos que, conociendo cuál es la voluntad de Dios, aunque habiendo vivido en la voluntad de Dios, de pronto se les hace fácil salirse del camino por cualquier cosa. Y hay quienes me están escuchando o me están mirando en estos momentos que saben lo que estoy diciendo. Que en un tiempo sirvieron a Dios, conocieron cuál es la voluntad de Dios, pero se confiaron y se arriesgaron y volvieron a ser atrapados por Satanás y cayeron en el pecado. Y hayan seguido haciéndose sordos, creyendo que Dios no va a parar esto en un momento dado y va a acabar con toda la humanidad. Yo creo que en estos momentos Dios está llamando la atención de muchísimos hombres y mujeres, primeramente entre los que hemos creído en Cristo, entre los que hemos formado el pueblo de Dios, porque primeramente debemos oír nosotros. Creo que es misericordia de Dios que venga a nosotros primeramente esta exhortación, que nos demos cuenta por la palabra de Dios, que una vez más se nos diga y se nos aclare y se nos muestre en la palabra de Dios que Dios va a destruir, y yo le pongo esto, muy pronto, a toda la humanidad incrédula y a la desobediente. Mire qué tremenda es la palabra de Dios. En primer lugar, cuando nosotros leemos ahí en segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículos 1 y 2, ahí encontramos que dice: estas son las últimas palabras de David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre que fue ungido por Dios, el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Note aquí que el rey David está declarando que Dios es el que habla a través de él. Y el Dios que habla a través de él está diciendo que todos aquellos que no conozcan a Dios y vivan sin hacer su voluntad van a ser desechados, como se desecha una planta espinosa que está dentro de la casa o que se encuentra por ahí, y lo que uno quiere es tenerlo lo más lejos posible. En otras palabras, con eso está diciendo que Dios va a estar rechazando a esas personas, a esas plantas espinosas, a esas plantas que lastiman y que han lastimado a muchas almas y han lastimado inclusive el corazón de Dios por causa de su pecado, y que al final en el verso 7 dice: serán completamente consumidos por el fuego. Hermano, hermana, lo primero que Dios está mostrando aquí es que el rey David, siendo usado por Dios, Dios a través del rey David está haciendo una exhortación a todos aquellos que forman el pueblo de Dios. Dios es muy serio, Dios es muy especial, Dios es maravilloso, porque se rodea de hombres y mujeres que le amen, que le sirvan. Y cuando de pronto Dios mira que su pueblo se está descarriando, se está apartando, se está confiando
no se está consagrando, entonces lo exhorta. Y aquí nosotros vemos directamente que Dios dice que los que no lo aman, que los que no le sirven, que aquellos que no le conocen van a ser destruidos por medio del fuego. Yo quisiera en estos momentos que comparáramos esta escritura de el segundo libro de Samuel, donde el rey David habla acerca de los que hacen maldad, de los pecadores, de los que no respetan a Dios, y que dice que son como plantas espinosas, las cuales, dice, se desechan, las cuales desgarran la mano de quien los toca, y que dice se deben usar herramientas de metal, de hierro, para hacerlas pedazos y luego que sean consumidos por el fuego. Cuando dice que se deben usar instrumentos de metal para destruir aquellas plantas espinosas, habla del castigo literal, habla de los tormentos que tiene que experimentar el hombre, la mujer acá, porque no solamente va a ser un corte inmediato, así como estamos en estos momentos. Sabemos cómo hemos ido evolucionando en este mundo en cuanto a la violencia, en cuanto a la maldad. Y nos damos cuenta cómo el hombre mismo se está hiriendo, cómo el hombre mismo se está lastimando, cómo una persona lastima a otra por nada. Ahorita por todos lados surgen las preguntas, ¿pero por qué sucedió esto? Esa persona no le hacía nada mal a nadie, estaba esperando el tren para ir a su casa, estaba esperando el metro para ir a su casa, y ahí llega un loco y le mata. ¿Pero por qué mataron a esa mujer? Si venía del trabajo, iba a llevarles pan a sus hijos, ¿por qué la violaron y por qué la mataron? ¿Por qué dejaron esas criaturas huérfanas ahí? ¿Por qué mataron a ese niño, a esa niña que era el más callado, el más tranquilo, hasta temeroso estaba en la escuela? Y por verlo así como era, se cargaron todos y le hicieron sufrir hasta que le mataron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la maldad va evolucionando, porque la maldad está creciendo a cada día. Y todo esto va a seguir creciendo, de manera que el hombre va a estar sufriendo en esta tierra antes de que sea cortado completamente. Por eso dice, se usarán herramientas de hierro para hacer pedazos aquella planta y al final irá a ser quemado. Sufrirá la destrucción, sufrirá el castigo primeramente, después la destrucción total y por último pasará la eternidad en un tormento, en un sufrimiento eterno. Yo quisiera en estos momentos leerle lo que dice el rey David. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que deberían hacer los países. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 101, versículos 4 en adelante. Y dice así: alejaré de mí los pensamientos perversos. No quiero hacer nada malo.
Mire lo que dice el salmista David. Yo en lo personal, David era un líder, David era un rey, a David lo seguía mucha gente, David era el que tenía que poner el ejemplo. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así el salmista David en el verso 4: alejaré de mí los pensamientos perversos, no quiero hacer nada malo. Mire qué preciosa disposición de agradar a Dios. Mire qué maravillosa manera de pensar. Cuando este hombre dice, alejaré, echaré de mí los pensamientos perversos, los pensamientos de maldad. No quiero hacer nada malo, quiero mantenerme haciendo el bien, quiero mantenerme sin hacer nada que desagrade a Dios. Pero en el verso 5 dice, haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de su vecino. No soporto al altanero y arrogante. Mire qué precioso. Comienza el salmista en el verso 4. Dice, yo voy a echar de mí todo pensamiento perverso. Yo no quiero hacer nada que desagrade a Dios. Y en el verso 5, también haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de su vecino. No soporto al altanero y arrogante. O sea, primeramente él y su familia tenían que ser un ejemplo, porque él era el rey, él era el líder, él tenía que ponerse como ejemplo. Pero de ahí no permitiría que ninguna persona le hiciera mal a su prójimo. Y dice en el verso 6, Salmo 101, verso 6, pondré mis ojos en los hombres leales para que vivan junto a mí. Por supuesto, no leales a él, sino leales a Dios. Solo estará a mi servicio el que lleve una vida recta. Mire qué precioso. Dijo David, no emplearé a nadie que no tenga temor de Dios. Y en el verso 7 dice, para el tramposo no habrá lugar en mi palacio, ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. Y el verso 8 dice, día tras día reduciré al silencio a todos los malvados del país. Arrojaré de la ciudad del Señor a todos los malhechores. ¿Se da cuenta? Cuando David es usado por Dios y le dice Dios al pueblo de Israel por medio del salmista David, que los que no conocen a Dios, que los que no sirven a Dios, que los que no tienen temor de Dios, son como plantas espinosas, las cuales hay que desechar, hay que tirar, hay que arrojar, que echarlas lejos, porque lastiman la mano de quien las toca. Y dice, mejor hay que usar herramienta de hierro, hacer los pedazos y terminar quemando esto, porque ni la semilla debemos dejar, porque sigue dañando la tierra. Y aquí es donde nosotros vemos cómo Dios está exhortando primeramente a través del rey David a los líderes de Israel, a las autoridades de Israel, a los que están al frente del pueblo de Israel, para que luego todos los demás tengan que hacer lo mismo. Hermano, hermana,
grábese esto: Dios va a destruir a la humanidad incrédula y desobediente. Y si alguno dijera: yo no puedo creer que Dios destruya a alguien solo porque no le ama, porque no hace su voluntad. Uno tiene que ser libre. Dios da la libertad para que el hombre se dé cuenta que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y para que al descubrir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ese hombre, la creación de Dios, reconozca que solamente guiado por Dios puede ser un buen instrumento en esta tierra. De lo contrario, si no es guiado por Dios, será un dolor para la humanidad y para la creación. Porque en estos momentos la creación sufre en su vegetación, en su fauna. La creación está sufriendo en todas las áreas. ¿Por qué? Por causa del hombre que no se somete a la voluntad de Dios. Por la ambición al dinero. Alguien paga millones de dólares o millones de pesos y consigue un gran monte para cortar los árboles y vender la madera. Por la ambición al dinero, los líderes, las autoridades se corrompen y permiten que entren personas a talar los montes por las noches, sin importarles que están dañando la creación por su ambición al dinero. Y así podríamos descubrir cómo el ser humano, por no tener conocimiento de Dios, está dañando a la humanidad y a la creación también. Solamente le quiero leer en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2, que dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí podemos descubrir a dos sacerdotes de Dios, los cuales no eran serios en su caminar con el Señor, los cuales, conociendo la voluntad de Dios, no hicieron la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios los mató a los dos. Dios mató a dos sacerdotes de su templo, de su casa, que le servían, los mató. ¿Por qué? Porque no hicieron su voluntad, porque hicieron las cosas a su manera y no conforme como Dios lo había establecido. Y no es que Dios nos quiera someter a un orden porque así lo quiere y porque es su ley. Debemos entender que es lo que conviene a Dios y a todos nosotros. Y cualquier cosa que no se haga conforme al diseño, al programa o al orden de Dios, altera y daña al mundo. Así es que Dios destruyó a dos sacerdotes nada más como prueba de que Dios sí destruye a la humanidad incrédula y desobediente. Ahí tenemos a dos sacerdotes desobedientes
que fueron destruidos por Dios, sin ninguna compasión, sin pensarlo dos veces. Y nada más quiero dejarte con este pensamiento. En este mundo, el ser humano puede hacer todo lo que se le antoje. Y como lo ha hecho y no ha sucedido nada, de pronto piensa que a poco Dios ni existe, que a poco si Dios existe ni está tomando en cuenta todo. Porque si ya se han visto muchas cosas que se han hecho y aún la misma persona los ha hecho y no ha sucedido nada, pues a poco es un cuento eso de Dios. ¿A poco Dios en realidad ni va a hacer nada en contra del que no lo obedece? Y al final, esa persona se va a llevar el chasco de su vida. La Biblia dice que Dios va a destruir a los que no le conocen, a los que no hacen su voluntad, que van a ser cortados con herramientas de hierro y al final van a ser quemados en el fuego. Hermanos, hermanas, va a ser muy difícil hacerle entender este mensaje al mundo a estas alturas. Pero lo primero que Dios quiere es que su pueblo lo entienda, para que se mantenga firme, para que se mantenga sólido, para que no flaquee, para que no le venga la comezón que de pronto, como no ha sucedido nada, ¿a poco no va a suceder? Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana. Busque a Dios, obedezca a Dios, séale fiel a Dios, porque habrá quienes un instante antes que Dios destruya la humanidad o que Dios empiece a castigar a la humanidad, va a dejar el camino de Dios. Ojalá que me entienda. Va a haber quien está dándole la espalda a Dios en el preciso momento que Dios va a estar recogiendo a la iglesia. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende, hermana? Pensar que un cristiano a poco bien consagrado a Dios de pronto se confió, de pronto se arriesgó y de pronto le está dando la espalda a Dios después de haber esperado en el Señor 15, 20, 30 y hasta 50 años esperando a Cristo. Y habrá quienes le estén dando la espalda al Señor en ese momento que Cristo está por arrebatar la iglesia. ¿Cuánto tiempo nos falta? Solamente te digo como el apóstol Pablo: estamos más cerca que cuando creímos. Por la gracia de Dios llevo más de 45 años esperando y voy a esperar, porque ya he esperado tanto que no espere otro poquito. No se olvide, Dios va a destruir la humanidad incrédula y desobediente. Hermano, hermana, no vaya usted a ser parte de esos que Dios va a cortar. Sea parte de aquellos que Dios va a rescatar en el arrebatamiento de la iglesia y no de aquellos que se queden para ser destruidos en esta tierra, sufriendo con los castigos terrenales y al final ser destruidos eternamente. El sufrimiento eterno, la segunda muerte como se le conoce. Bueno, hermanos, creo que aquí voy a detenerme.